Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble, la de una carrera que empezó allá por 1980 y que, en cierto modo, sigue corriendo hoy. Imaginen la escena, año 1980. Un chico, un joven, se pone a correr por una carretera en Canadá. Nadie sabía muy bien qué hacía ahí, ni por qué. Vamos, ni si aguantaría hasta el final del día. Y que quede claro, no era ningún atleta profesional. Para nada. Su forma de correr era rara, irregular. Se notaba a la legua que no estaba entrenado para algo así. Tampoco es que estuviera buscando fama, ¿sabes? De hecho, es que al principio los medios pasaron de él por completo. No, su motivación, eso era otra cosa. Algo mucho más hondo, más personal. Este chico se llamaba Terry Fox y estaba corriendo para derrotar al cáncer. Pero ojo, no de una forma simbólica, no. Él quería aniquilarlo. Vale, para poder entender de verdad esta carrera, primero hay que entender su propia lucha. Una batalla que empezó cuando era solo un chaval de 18 años, un chico superactivo, lleno de vida. Todo empieza, como a veces pasa, con algo que parece una tontería. Un dolor en la rodilla que no se iba. Él pensó, una lesión de jugar a algo. Pero el dolor seguía ahí, machacón. Y entonces llegó el diagnóstico. Y fue un mazazo, osteosarcoma. Un tipo de cáncer de hueso súper agresivo. La solución fue drástica y fue inmediata. Le tuvieron que amputar la pierna derecha, justo por encima de la rodilla. Hay que ponerse en situación, ¿eh? Hablamos de 1977. Las prótesis eran súper rudimentarias, muy incómodas, un dolor constante. O sea, reaprender a caminar ya era un reto brutal. Correr era sencillamente impensable. Pero fue justo ahí, en el hospital, donde todo cambió. Donde ese sufrimiento tan personal se convirtió en una misión que acabaría cambiando el mundo. Ahí es donde nació la Maratón de la Esperanza. Porque mientras estaba con su tratamiento, Terry vio algo que se le clavó en el alma. Vio a niños muy pequeños luchando contra lo mismo que él, aguantando tratamientos que eran durísimos, y sin ni siquiera entender bien por qué. Y en ese momento algo hizo clic. Tomó una decisión. Tenía que hacer algo. Y lo que se le ocurrió fue una locura. Iba a cruzar Canadá corriendo. Todo el país. Para recaudar dinero para investigar el cáncer. Y no era una metáfora, Era un plan literal. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala de esto, su plan era cruzar el país entero, de costa a costa, del Atlántico al Pacífico. Estamos hablando de unos 8.000 kilómetros. Y su plan, para conseguirlo, era correr cada día el equivalente a una maratón entera. O sea, 42 kilómetros. Cada día. Todos y cada uno de los días. Con una sola pierna. Y con una prótesis que le provocaba un dolor constante. Su forma de correr era como un saltito, un pequeño bote, repetido miles y miles y miles de veces, hora tras hora. Y llegó el día, 12 de abril de 1980. Terry Fox mete su pierna artificial en las aguas del Atlántico y empieza a correr. Lo que empezó como algo totalmente solitario, poco a poco fue despertando a todo un país. Es que el contraste entre cómo empezó y en lo que se convirtió es alucinante. Al principio pasaba totalmente desapercibido. Solo iba con él una furgoneta de apoyo y ya. Pero claro, día a día, kilómetro a kilómetro, la gente empezó a salir a las carreteras. Al principio eran unos pocos, luego decenas, luego cientos, y al final eran miles de personas animándole. Su gesta se hizo imposible de ignorar. Pero la historia tiene un giro terrible. La parte más dura estaba por llegar. La carrera se detuvo en seco, de repente. Pero paradójicamente, ese final fue en realidad el principio de algo todavía más grande. Llevaba 143 días corriendo. Había recorrido ya 5.373 kilómetros. Una barbaridad. Y entonces empezó a encontrarse fatal. Tenía una tos que no se le iba y un agotamiento que ya no era normal, ni siquiera para él. Y tuvo que parar. Imaginen la escena, una rueda de prensa con la voz completamente rota para dar la noticia. El cáncer había vuelto. Esta vez se le había extendido a los pulmones. Y en ese preciso instante, todo Canadá se paralizó. El shock fue total. La carrera física de Terry se había acabado, sí, pero su misión acababa de estallar. Fue increíble. En los meses que siguieron, las donaciones se dispararon hasta superar los 24 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea, era como si cada persona del país hubiera donado $1. Terry Fox falleció en 1981. Tenía solo 22 años. Pero su carrera, la de verdad, no terminó ahí con él. ¿Qué va? De hecho, ese fue solo el principio de un legado que es simplemente increíble.
Ese sacrificio tan personal acabó convirtiéndose en un movimiento mundial. Hoy en día, cada año, millones de personas en un montón de países participan en la Terry Fox Run. Corren para recaudar fondos para la investigación del cáncer. Y la cantidad recaudada ya es de cientos y cientos de millones de dólares. A ver, Terry no llegó a curar el cáncer, pero lo que sí hizo fue cambiar para siempre la manera en la que el mundo lucha contra esta enfermedad. Él no corrió para que le recordaran, para ser un héroe, corrió para que otros tuvieran la oportunidad de vivir. Y su historia al final nos deja con una reflexión final muy potente. A veces el verdadero valor no está en ganar, sino en seguir adelante, en dar el siguiente paso, incluso cuando sabes perfectamente que puede que nunca llegues al final del camino.